Reader por contar con el CEI en esta jornada, que desde luego es un ejemplo claro de éxito de convocatoria y que nos va a servir a todos para compartir estas reflexiones en conjunto. Desde el CEI lo que quisiera en este primer minuto es presentar al CEI, para aquellos que no lo conozcan, un poco pues enmarcar lo que es nuestra actividad, apoyo integral a personas innovadoras. Al final, en el medio rural o en cualquier ámbito, la innovación viene promovida por personas que creen que las cosas se pueden hacer de una forma diferente, que no ven lo mismo que los demás y que apuestan por innovación como elemento de competitividad clave, ¿no? para desarrollar tejido industrial en aquel ámbito en el que sea. Desde el centro al que represento, venimos 20 años prestando diferentes servicios a estas personas. En algunos casos hemos participado en programas específicos de apoyo a la creación de empresas en el ámbito rural. Programas específicos en el área agroalimentaria o específicos para mujeres emprendedoras con ideas de negocio. Nuestra especialización es en lo que es la tipología de proyectos, en que sean proyectos donde hay una diferenciación clara, donde se apueste por la innovación, y nuestro ámbito de actuación es Asturias. Medio rural, medio urbano, pero es Asturias. No estamos solos, aquí en esta región trabajamos de forma muy estrecha con asociaciones, con centros tecnológicos, con universidad, con los grupos Reader, con todo aquel que en Asturias esté apoyando la creación de empresas. Obviamente, nuestros servicios van desde el asesoramiento hasta la prestación de servicios de alojamiento en oficinas, laboratorios. En los últimos años es más claro la apuesta en el puente a la financiación, tender puentes entre personas que necesitan financiación y entidades públicas o privadas que tienen fondos para prestar y para materializar esas ideas de negocio. Y, en una palabra, para apostar por la consolidación de esas empresas. ¿Me pasas, por favor? Como os decía, son 20 años. En este recorrido tenemos una visión de cómo se ha modernizado el medio rural y un poco quería trasladároslo cómo es nuestra forma de ver esa evolución. ¿Me pasas, por favor? Lo siento, pero es que tengo varias. Vale. La anterior, sí, por favor. Al final, cómo esa persona con esa mentalidad innovadora va viendo esa oportunidad. Esa oportunidad que en el año 2000 era el cultivo de algas y hoy en el año 2015 ya es otra innovación en obtener nuevos productos, en un reaprovechamiento de esos residuos y cómo se puede innovar en procesos, cómo podemos alargar la vida útil de los alimentos, cómo podemos utilizar nuevas tecnologías en el análisis químico de los alimentos para ver si realmente queda mucho o poco para esa vida útil del alimento, cómo se fueron modernizando las ganaderías, cómo también la agricultura iba tomando el área de apostar por lo ecológico, desde los frutos rojos hasta la stevia, la miel, el polen, traer nuevas especies de kiwis para cultivarlas aquí en Asturias, la vid también. Os pondré después algunos ejemplos de una forma muy rápida, para que al final detrás de todo el trabajo del CEI están las personas. Nosotros no somos nadie si detrás no están esos emprendedores con esas ideas de negocio. ¿Me pasas, por favor? Probablemente, no sé si los conocéis, es una muestra, son 4 proyectos que me gustaría destacar, porque también esa apuesta de valor por la excelencia, por el producto de calidad, les hace que hayan sido reconocidos, ¿vale? El primero es Vidas, Vines y Vinos de Asturias, una bodega que está en Cangas de Narcea, que tuvo hace poco un reconocimiento. Un minuto. Reconocimiento al mejor vino blanco. La anterior era Mónica Allende Rozos, también fue premiada como mujer empresaria autónoma este año. Gente con formación en estudios superiores y que apuesta por su medio de vida en el medio rural. Los arándanos, este es un proyecto de los del principio, que al final, en el año 2012, y en el año 2012, decide presentarse a un premio nacional de innovación y quedó reconocida Virginia Ruiz como mejor empresa innovadora en medio rural. Otra apuesta desde Llanes, solo medio minuto. En Llanes, están ahora mismo lanzando una explotación turística sostenible
también con apoyo de LEADER. Todos estos proyectos tienen un apoyo importantísimo de los fondos LEADER, con lo cual, bueno, desde el CEI es apoyar, contribuir de la forma en la que con todos sumamos para que todos estos proyectos sean realidades. Muchas gracias.